Gracias. Gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas. Bueno, avanzo con mi presentación. Esta es una imagen de Google Earth, y Google Earth es un sistema que creo que todos conocemos, y la puse no porque desconozcamos esta zona, sino porque Google Earth es tal vez una de las manifestaciones de la globalización y representa ciertamente una forma muy útil de la tecnología, pero que además está teniendo consecuencias, como otras formas de la tecnología, sobre las conductas de las distintas sociedades y sobre las oportunidades que enfrentan las sociedades, las regiones, los países para crecer y desarrollarse en este siglo. Así se ve este territorio en Google Earth. Ahora saltemos un poco a la idea del Océano Atlántico argentino, que es la que nos convoca. Bueno, aquí se han dicho, y por suerte van a ver en un rato que yo he puesto algunas cosas muy similares a las que hemos visto, y voy a hacer el acento por lo tanto en otras, varias cuestiones que han sido estratégicas. Yo creo que, y lo que quiero aportar en esta presentación, es que lo que es necesario para esta región en particular, y humildemente para la Argentina en general, es repensar la respuesta de la Argentina a la globalización. Y si hacemos foco en esta región, pensar un poco nuevamente cuál es nuestra posición en el mundo, cuál va a ser nuestra posición en el mundo en las próximas décadas, cuánto de ello va a depender de lo que está sucediendo en el mundo, como Google Earth, y cuánto va a depender de nuestras propias estrategias y capacidades. La respuesta a la globalización definitivamente es muy distinta en función del lugar que uno ocupa en el mundo. Eso muestran todos los ejemplos que uno pueda estudiar. Sin embargo, hay algunas respuestas que son coincidentes y que encuentran sus diferencias en las especificidades de cada uno de los lugares. Una respuesta coincidente es que la forma de integrarse al mundo globalizado en el siglo XXI es a través de la innovación. Lo que se comercia en el siglo XXI es cómo hace la gente para vivir mejor, es decir, para tener mejor bienestar. Y para vivir mejor, la correlación entre vivir mejor en una escala sostenible en el tiempo y relativamente masiva es promover modos de innovación. Ahora, para que se den los modos de innovación, existe cada vez más ejemplos y cada vez más evidencia de que hay que poder organizar los territorios de una forma que sea útil para promover esa innovación, que es aquella frase que se está usando cada vez más de los territorios inteligentes. Y esos territorios inteligentes en principio son territorios que permiten que se genere la innovación y por lo tanto fomentan el origen de clústeres, fomentan el origen de productos y servicios, bienes y servicios con valor agregado. El mundo es extremadamente diverso. Si ustedes ven esta imagen, esta es una imagen que lo que está marcando es la densidad del Producto Bruto por kilómetro cuadrado. Y es una densidad muy dispersa. Yo voy a usar esta imagen para hacer la siguiente reflexión. Han existido en los últimos años fuertemente la idea de la globalización, ha traído la idea de que la geografía y el territorio es cada vez menos relevante, que la distancia es cada vez menos importante. Quizás el libro o quien lo ha divulgado con mayor énfasis ha sido Thomas Friedman, en un libro que se llama The World is Flat. Sin embargo, varias evidencias ponen de manifiesto que la situación es tal vez la opuesta a esa. Ha habido un libro muy interesante que le respondió a ese libro, cuyo autor es Richard Florida, y cuyo título, en contraste del anterior, es The World is Spiky. No flat, pero spiky. Si ustedes ven aquí los colores y las tonalidades, lo que van a ver es que existe una enorme concentración en el espacio en términos de dónde se genera riqueza. Y esa concentración está asociada a lugares que promueven la posibilidad de que haya esas cadenas de valor que innovan. Nosotros tenemos un color más o menos fuerte aquí, y vale la pena, en mi caso habiendo estado hace no mucho en Kuwait, hacer la comparación de la Argentina de principios del siglo XX con el Kuwait actual, ¿no? Donde la Argentina estaba
en un lugar absolutamente remoto respecto de los centros del país, sin embargo logró tener niveles de riqueza importantes gracias al comercio y gracias a los socios externos. Voy a avanzar porque sé que tengo poco tiempo, pero el motor principal dentro de la globalización somos nosotros mismos. Y el dato más relevante es que la innovación tecnológica ha permitido una evolución exponencial en el último tiempo de la población sobre el mundo. Eso ha sido solamente posible porque se ha negado lo que Malthus escribió en su momento, y que por supuesto lo escribió acá, y escribió muy bien lo que pasaba hacia el pasado, pero justo cuando él entendió eso, el futuro empezó a cambiar, tal vez como nos esté pasando a nosotros. Él explicó que los recursos crecían linealmente y por lo tanto la población no podía crecer más linealmente, un paradigma parecido al de la agricultura de aquella época. Sin embargo, cuando él escribió eso, el paradigma empezó a cambiar, la tecnología empezó a crecer exponencialmente y estamos hoy claramente dentro de un mundo exponencial. Vivir en un mundo exponencial trae varias cuestiones que son contraintuitivas. Las curvas exponenciales, incluso como esta, que es nuestra propia evolución en cantidad de personas, tienen los primeros tramos de una pendiente muy baja que hacen pensar en que el procedimiento es lineal. Incluso nosotros podemos pensar que el procedimiento es lineal. Pero ni bien aumentamos el gran angular un poco, la curva exponencial se empieza a estirar y a crecer fuertemente respecto de la lineal. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento con los paradigmas tecnológicos. Y por lo tanto, si uno no entiende que tiene que pensar en el largo plazo y que tiene que permitir que en ese largo plazo pasen procesos que van a pasar de cualquier modo, que son exponenciales, entonces uno va a estar fuera del paradigma en el largo plazo. Ahora, el otro dato que es muy relevante es que según los mejores modelos, estos IASA, International Institute of Applied System Analysis en Austria, que hizo los modelos para el IPCC y para Naciones Unidas, de la cantidad de gente como va a evolucionar en el mundo. Yo tuve la suerte de estar un tiempo con ellos en el 2004, y acá está la foto de cómo es el lugar, pero es el Palacio de Verano de la Emperatriz Sisi, así que es un lugar muy agradable. Posiblemente hayan revisado bien las cuentas, pero el dato significativo es que este mundo exponencial, hoy estamos por acá, pareciera ser que va a ser exponencial por un tiempo más, pero no forever. En el siglo XXI es posible, y es posible que en las próximas décadas empiece a cambiar el paradigma y pasemos a un mundo que ya es incluso ambientalmente finito. Es decir, se va a terminar de desarrollar el sudeste asiático, va a avanzar muchísimo África, pero no hay más continentes. ¿Está bien? Entonces, la volatilidad de ese mundo exponencial va a definir roles, cual roles que uno ocupa en una obra de teatro, y esos roles se van a mantener en función de que se repita la obra de teatro. Esta es una idea nada más, pero la volatilidad es posible que esté en las próximas décadas y que se definan los roles de los territorios y de las capacidades, y de allí en más lo que quede sea moverse en ese espacio. De hecho, hoy, si uno quiere desarrollar la industria del software en la Argentina, o si uno quisiera hacer aviones desde la Argentina, no hay ninguna duda de que está la capacidad intelectual. De hecho, la Argentina sigue formando, por ejemplo, ingenieros aeronáuticos. Pero la pregunta es, ¿tiene sentido que la Argentina genere una empresa como Embraer en un mercado que ya pasó por la volatilidad de que todos los países grandes intentaron hacer aviones y que ahora existen 4 productores de aviones en el mundo? O los clústeres, los retornos crecientes y un mundo que es finito ponen un límite a ese cambio de paradigma y hay que elegir hacer otra cosa. ¿Cuán larga va a ser la ventana de tiempo respecto de la elección de hacer otras cosas? Bueno, la gente está distribuida, esto es The World is Spiky, la gente está distribuida en determinados lugares, que son en los lugares donde se puede generar valor. En Richard Florida, en el libro, lo explica de una manera que es bien gráfica. Él dice, la idea de Friedman, etc., es atractiva, de hecho vendió muchos libros. Pero si uno lo que ve es, en vez de lo que dice Friedman, las fotos satelitales de la Tierra de noche, y llega a la conclusión que donde hay una luz en esas fotos satelitales porque vive alguien y por lo tanto logra comer o comerciar, lo que se ve en los últimos 15 o 20 años es que esas luces se están agrupando en el territorio y no esparciendo en el territorio. Por lo tanto, por más banda ancha que yo tenga y computadora, si quiero ir a vivir frente al lago argentino porque desde allí voy a exportar mi valor agregado, eso no va a depender de ese dato, sino de dónde estoy inserto yo para producir ese valor. Bueno, la gente vive sobre las costas y la gente vive en determinados lugares y cada vez vive más en esos lugares. La tasa de urbanización es creciente, etc. La Argentina presenta en este ámbito, como en otros, enormes desafíos. Fíjense acá, este gráfico es de un estudio del comercio internacional nuestro, de una serie de países con Estados Unidos.
Y la razón por la cual la pongo acá es porque en este eje tenemos el costo de transporte, lo que podría ser la barrera de transporte, de competitividad por cargos en el transporte. Tiene que ver con el extra costo de llevar las cosas a los puertos y el extra costo de la ineficiencia en los puertos y luego la distancia hacia el lugar. Lo que vemos es que, y de este lado está la barrera arancelaria, que es motivo usual de discusiones. Esta es la línea de 45 grados. Lo que vemos es que la Argentina es extremadamente ineficiente para llevar sus productos hacia los puertos y es extremadamente ineficiente en sus puertos. Al punto que otros países que están a la misma distancia, como Uruguay, por ejemplo, que está aquí, o Chile, de los Estados Unidos, lo duplican en eficiencia respecto de eso. De manera de que si uno mejorara esa eficiencia, aumentaría claramente el potencial de comercio. Y no tiene que ver ni siquiera con ir a negociar que cambien los aranceles o las barreras arancelarias, sino que eso está dentro de la agenda propia, posible propia. Este es un modelo que hicimos de manera conceptual, pero con los números que existen respecto, es un modelo gravitacional, que es un modelo clásico en comercio exterior, y lo que muestra este modelo gravitacional es que el lugar de la Argentina sigue siendo muy distante de los principales mercados y tal vez lo es cada vez más, al punto de que si uno tiene en cuenta el modelo gravitacional, los dos principales socios de la Argentina hoy, en términos comerciales, son Chile y Brasil. Y lo son porque están cerca principalmente y porque han crecido. Hace 30 años no existían en términos de PBI, hoy existen. Eso para este paradigma que parecemos ver, en definitiva es una buena noticia, porque la distancia cada vez más relevante y están cerca. Pero pensemos en el Océano Atlántico. Bueno, yo aquí puse una forma de ver la cadena de valor. No me voy a detener en cada una de estas cosas, pero voy a enfatizar lo que está marcado en colores. Esto es desde el origen, donde uno produce, hacia el destino, en los mercados finales. Bueno, la verdad es que los principales énfasis que se encuentran es que para poder ser competitivo, para poder insertar un territorio en el mundo, hay que generar valor en el origen, porque en el origen es donde se pagan los salarios altos. Entonces, las dos variables importantes para poder insertarse es generar valor en el origen y disminuir claramente las barreras logísticas, como mostré anteriormente. De lo contrario, es inviable, salvo por operaciones puntuales y con ganancias que hay que ver si se transforman en desarrollo. Es inviable un plan para cualquier territorio y más para este territorio. Entonces, una agenda para la competitividad pensando en un lugar como el Océano Atlántico, que básicamente es la Patagonia, no puede engañarse en el sentido de que no es solamente hablar del océano, hay que hablar del territorio que es la Patagonia, que está al lado del océano. Y hay que crear las formas de que haya valor en el origen. Bueno, básicamente uno puede definir eso en tres grandes áreas. Una geografía externa, fronteras afuera, recién hemos visto varios datos de ello, donde hay que entender dónde están las locaciones centrales, acabamos de ver algunas de ellas y hay que comprender otras, y hay que entender las tendencias que aquí están expresadas de manera sintética, como que lo que aumenta es el comercio intrarregión y el comercio entre bloques, y que hay una muy significativa tasa de protección que depende de nuestra estrategia. Luego hay que modificar hacia adentro, claramente, con una estrategia que genere valor agregado en el origen, todo lo posible, y si no, no es sostenible, y que disminuya el costo sistémico. Para nuestro territorio es grande, incluso para donde estamos nosotros hoy, y es enormemente más grande para la Patagonia y el Océano Atlántico. Y luego están los factores exógenos, llamémosle, que son las fronteras afuera. Bueno, el segundo punto al que me quiero referir es que claramente lo que vemos hoy, y acá pongo tres grandes capítulos que son energía, alimentos y servicios, que se podrían plantear desde la Patagonia y el Océano Atlántico como muy poco relevantes. Es decir, los números muestran que son muy poco relevantes. Esta es la pesca en toneladas dejando afuera China. Esto que está acá en la Argentina, hoy, o en el 2007, digamos, ¿no? Por los números que se ven revelados, y ahí tienen algunos otros países de comparación. Si esto lo pasamos a números, lo que vemos es que las toneladas por habitante que produce la Argentina son extremadamente bajas y los miles de toneladas por PBI son extremadamente bajos y las toneladas por kilómetro cuadrado de la plataforma que se supone que podemos disponer de es también extremadamente baja. Además de eso, lo que se puede marcar claramente es que si nos concentramos en el alimento, que es lo que esto pretende hacer con un gran angular, además principalmente figura la provincia de Buenos Aires y figuran muy poco las provincias del Atlántico Sur, digamos. Es decir, acá tienen los porcentajes, pero son realmente menores
respecto de lo que hace la Argentina, que ya es en comparación muy poco. Voy a ir rápido porque sé que tengo poco tiempo. La otra foco que quería hacer, y aquí ya se hizo y lo voy a pasar también por eso un poco más rápido, es la posibilidad de producir energía desde los océanos. Bueno, acá hay números agregados globales y son grandes. Desde ya que la Argentina básicamente no está produciendo energía de los océanos dentro de estas posibilidades. Respecto a la Argentina, incluso yo enfatizo el hecho, y lo comprobé al poner en marcha algunas de estas filminas que ustedes ven acá, existen muy pocos datos respecto a la Argentina confiables, como fue dicho anteriormente, por lo menos públicos, e incluso si uno los busca haciendo un poco más de presión, tampoco parecieran existir demasiados. Sin embargo, se presume que hay reservas muy importantes, hay evidencias que permiten entender que hay reservas muy importantes. Acá está marcada la diferencia con Brasil. Entiendo que la mayor parte de la gente que está acá conoce la experiencia reciente brasilera, pero es una experiencia de éxito rotundo. Brasil tiene más de 50 plataformas. Bueno, queda poco tiempo, así que avanzo rápidamente a lo que sigue. Oportunidades hacia el futuro. Combinación de innovación tecnológica y más infraestructura. Bueno, aquí enfatizo y voy a ir muy rápido. Este es un proyecto clásico, es el proyecto de la Península Valdés. Yo voy a decir muy rápidamente que posiblemente debiera ser reformulado. Este proyecto fue pensado en todas sus versiones con un canal a cielo abierto, y hoy estamos en el paradigma de las tuneladoras. Y posiblemente este proyecto, haciendo algunos números por arriba, hoy se pudiera hacer por tuneladora con muy inferior impacto del que fue pensado en sus múltiples proyectos anteriores, y además de manera escalable. En cada uno de los tubos que uno pasa a la tuneladora puede poner generadores, de manera que puede arrancar con 1, 2, 4 tubos, los que hagan falta, desde ya que el condicionamiento ambiental es fundamental. Voy a ir muy rápido en eso. Esto ya fue dicho anteriormente, acá no voy a enfatizar demasiado, incluso puse algunas películas pero no las vamos a ver. Sí, esto funciona. Bueno, este es el caso de los vientos, no fue dicho anteriormente lo de los vientos. Hay grandes proyectos en el mundo para generar eólica en offshore. Tienen, por supuesto, cierto costo alto de capital, pero tienen enormes ventajas porque pasan a tener un impacto ambiental muy inferior, y uno lo puede poner relativamente lejos de la costa y el impacto ambiental es prácticamente inexistente. Acá se ven las curvas estimadas, las curvas son abismales. Esta ya es una curva exponencial hasta el presente, y los tres escenarios, incluso el peor, es un escenario de altísimo crecimiento de offshore, eólica, en las próximas décadas, con proyectos muy significativos como el proyecto de China, que hasta el 2015 piensa generar 514 megavatios y que tiene un proyecto anunciado en marzo del año pasado de $100.000 millones de acá al 2020 para generar eólica offshore. Bueno, acá de vuelta había algunos ejemplos de lo que ya está hecho, lo pasamos. Las películas quedan para otra vez. Bueno, hacia adelante y muy rápidamente. La forma de hacer esto es, por supuesto, generar un plan a largo plazo. Los tres elementos principales que yo quisiera enfatizar son la educación, que es la única forma de generar valor en el origen, la investigación y el conocimiento como paradigma para promover la innovación, y la infraestructura para que los territorios puedan generar localmente estas dos cuestiones. Yo aquí he revisado y propongo, y algunas de estas cosas las conozco en cierto detalle, que existen y ya han anunciado recientemente planes al 2050. Son un poco respuesta al paradigma que dije antes, de movimientos de cambios exponenciales, y esos planes tienen en general, comparten una visión que reclama territorios y reclama recursos en el largo plazo, promueven sí o sí la alianza público-privada y el vínculo entre conocimiento local y la industria. Hacia adelante esos planes están orientados a generar y reconocer nuevas centralidades. Son grandes planes en general, la excusa está hecha alrededor de la energía. Por ejemplo, Inglaterra acaba de proponer un plan de infraestructura 2050 en marzo del año pasado, y junto con eso propuso la creación de un banco al que llaman Green Investment Bank, y que es un banco que va a financiar estas inversiones ambientalmente amigables en infraestructura. Ya termino. Y termino diciendo que la globalización, pensar a la Patagonia, pensar al Océano Atlántico de la globalización, no puede desconocer el hecho de que en lo que queda de este siglo, tal vez más rápido que lento, los recursos se están integrando en escala global, y los recursos significativos y los territorios significativos
van a ser utilizados. Gracias.